Busca en tu corazón si quieres encontrar el camino a seguir. Descubre la verdad, ama sin condición, no te rindas jamás. Donde vive el amor, vive la libertad. Y no te olvides que hay que luchar para ganar. Todo es posible, solo tienes que empezar. Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve a la libertad. Búscalo en tu corazón, el camino que te lleve al amor. Les decía entonces que el mensaje de amor de parte de Dios que le expresa una y otra vez a Jeremías es un mensaje donde le recuerda su compromiso de amor eterno y que esa propuesta se basaba en el amor, en el amar y en el dar. Jesús hizo de esto una ley. Y fue una ley bastante disruptiva, digamos, porque si ustedes recuerdan de la vez anterior, Israel, que era el pueblo de Dios, tenía los 10 mandamientos y después tenía 613, de alguna manera, ordenanzas o lo que dábamos en llamar decretos reglamentarios. Jesús vino y dijo, yo tengo algo para comentarles a ustedes. Esto que tengo para comentarles a ustedes tiene que ver con la ley del amor, y esta ley del amor tiene una particularidad. Esta particularidad va a decir la palabra de Dios que el amor sea de unos a otros, ya que esto será aquello que nos distinga. Recuerden que Jesús lo que hace es tomar de alguna manera toda la ley y la resume en 2 grandes mandamientos: amar a Dios y después amar al prójimo como a uno mismo. Y esa ley tiene una particularidad, según lo expresa Juan 15, 17 y como vimos en Juan 13, 35, que este amor sea de unos a otros, porque esto es lo que va a distinguir a esta, de alguna manera, persona o a estas personas que se acerquen a Dios, se acerquen a su propuesta. Es posible que esta particularidad planteada por Jesús se lleve a cabo a partir de que hay un punto de partida. Esto es posible porque Dios amó primero. Y entonces, al amar a Dios primero, lo cual necesitamos tener presente, por eso, como dice este cartel, recuerda que Dios te amó primero. Y desde amar primero es lo que nos permite a nosotros hacer ese movimiento de amar a Dios, hacerlo con eso mismo que Él hizo, que nos dio, y lógico después amarnos a nosotros mismos para tener que dar desde lo que somos y desde lo que hacemos. Jesús planteó esta particularidad en uno de los registros más hermosos de la palabra de Dios, cuando dice la palabra de Dios: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes lo habrán escuchado esto en distintos momentos cuando se enseñan distintos mensajes de Jesús, y él dice: nadie tiene más grande amor que aquel que se expresa dando la vida por los amigos. Miren si hubo un hombre que se llamó Pablo, el conocido apóstol Pablo, que entendió el corazón del mensaje de Jesús, que él, cuando les está enseñando a los Gálatas en la iglesia de Galacia, en Grecia, cuando el apóstol Pablo, posterior a Jesús, está enseñando el corazón del mensaje de Jesús, miren lo que dice el apóstol Pablo: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren hasta, diríamos, casi el reduccionismo que hace Pablo, que dice: toda la ley se va a cumplir en la medida
de que se lleve adelante la particularidad de lo que planteó Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros sabemos que ese prójimo, ese próximo, no puede ser amado si yo no tengo que dar. Y esto de no tener que dar es, claro, yo no voy a poder amar al prójimo en la propuesta de Jesús si primero no amo a aquel que me amó, esto es a Dios, y segundo, con ese amor no me amo a mí mismo. No tomo cuidado para dar aquello que he recibido. Lo que quiero dejar con este mensaje es de alguna manera que el cristianismo es una propuesta relacional y socializante. Es una propuesta que se basa en los vínculos y en las relaciones y que, así como aprendimos en algún momento en el camino de Emaús, que la pérdida de esa confianza del hombre y la mujer original impactó en la relación de amor de ellos, Jesús una de las cosas que viene a hacer es a reconstituir la materia prima de la relación, de la socialización, que es el amor. Esto lo que estamos haciendo es repasando cosas que vimos el domingo pasado y terminamos el domingo pasado diciendo a la misma gente, el apóstol Pablo le dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, esto es, ni los judíos valen algo, ni la incircuncisión, esto es, aquellos que no son judíos, sino la fe que obra, se activa por el amor. Lo que hemos visto y hemos aprendido es que Jesús vino a instalar, ¿se acuerdan ustedes?, una nueva ontología. Vino a mostrarnos una nueva manera de concebir la vida, la manera de vivir y de relacionarnos. Él vino a traer una nueva ontología. Y claramente al traer una nueva ontología, tocó la manera de observar absolutamente plena y en todos los ámbitos. La ley del amor, esa ley que él resume en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, dando la particularidad que esa ley reemplaza a toda la ley y todos los mandamientos anteriores, viene a ser un punto de no solo de apoyo, sino de gran llamado a profundizar en esta ley. En virtud de que lo que nos está diciendo el mismo Jesús y que levanta el mensaje Pablo es, todo se resume acá. La vida se resume en esto. Y entonces nos toca a nosotros ahora avanzar en esta búsqueda. Cuando nosotros partimos ahora de haber comprendido todo lo que comprendimos en la primera parte y en la segunda parte, podemos, al leer un versículo en una carta que es la que el apóstol Pablo, después de Jesús probablemente el hombre más importante que hubo fue el apóstol Pablo, en virtud de cómo él lleva el mensaje de la ley del amor, cómo él se encarga de romper las fronteras del pueblo judío. El pueblo judío estuvo más en las manos del apóstol Pedro y el apóstol Pablo es el que rompe esa frontera y se va a buscar a todos, dado que una de las cosas que deja bellamente la palabra de Dios en evidencia es que cuando Jesús muere en la cruz, muere por todos los seres humanos. Entonces, claro, cuando ahora vemos la carta que Pablo le escribe a los Efesios, podemos entender un poco más. Ustedes saben que la carta de Efesios se la reconoce como la carta de amor a la iglesia. La carta de Efesios, con solamente ustedes se pongan a leerla, van a ver que brota amor y corazón de Dios por todos lados para la gente. Entonces, cuando llegamos a esa carta de amor y llegamos a este capítulo 5, no nos es para nada extraño leer que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Claro, miren una vez más el principio. Nosotros podemos avanzar en el amor, dado que Él nos amó primero. Somos amados por Dios para que después Él nos pida que seamos, sed pues, y que hagamos aquello que Él facilitó que suceda. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó.
Y acá hay algo bellísimo porque conecta al amor con un estilo, con un comportamiento, con una manera de vivir, con una manera de estar. Dice, imiten a Dios, que Él amó primero, tomen ese amor para beneficio personal y después anden en amor, porque recuerden que la particularidad de la ley es que seremos vistos no tanto en cuanto a cómo amamos a Dios, que es clave, no tanto en cuanto a cómo nos amamos a nosotros, que es clave, sino cómo esto resulta en una mejor socialización. Recuerden que en el Nuevo Testamento Dios se hace visible, se muestra en una naturaleza paternal. Él se muestra como padre y cuando hay padre hay familia. Entonces una de las cosas, imagino que ustedes como padres, esto que voy a decir les va a resultar muy familiar. Nosotros como padres podemos estar en alguna distancia con nuestros hermanos, pero sufrimos más que nuestros hijos estén distanciados. Entonces, el corazón del padre siente y vive mucho por sus hijos. Quizás no es tan llamativo que una persona esté distanciada de un hermano o de una hermana. Y miren lo que voy a decir, inclusive hasta de un padre. Pero el padre sufre muchísimo cuando sus hermanos no conviven en ese espíritu familiar. Por eso Dios en la ley del amor lo que busca es esta comunión, esta relación que con luces y con sombras sea amparada por la ley del amor. Claro, hasta acá es como que veníamos casi teorizando todo esto y ahora viene un versículo que nos dice andad en amor. Y lo antecede un versículo que dice sean imitadores como hijos del Padre. Y claro, acá estamos en un lugar donde hay un punto de inflexión en términos de toma de decisión. ¿Me voy a quedar solamente con el amor para mí? Puedo decir yo amo a Dios, lo cual es bellísimo, y puedo decir algo de ese amor, algo conmigo, lo cual es bellísimo, pero quizás una voz en esa suave manera de Dios de hablarnos al corazón diciéndonos, hijos, no alcanza, no alcanza. Por eso la vida con Dios y la vida espiritual nunca fue pensada por Dios como una vida solitaria. No sirve jactarnos de nuestra espiritualidad. Si esa espiritualidad no tiene un rasgo socializante, porque ese es el corazón del Padre. Entonces por eso viene y dice, andad en amor. Y claro, ahora ya empiezo a escuchar el mensaje como que Dios mismo en su palabra, ¿no? La palabra de Dios que me muestra al Dios de la palabra, nos está diciendo, es tiempo de caminar. Es tiempo de hacer algo con esto. Es tiempo de no dejar solamente la espiritualidad para una reflexión elevada y aislada. La espiritualidad se tiene que humanizar. Hoy hablaba con uno de ustedes, o ayer, y hablábamos acerca de lo importante que es que mostremos y que podamos ser transparentes a nuestro lado humano, aún teniendo un compromiso espiritual. Porque si nosotros solamente espiritualizamos nuestra humanidad, pero no reflejamos nuestra humanidad en nuestro compromiso espiritual, se hace para muchos frustrante, porque empezamos a alejarnos de esta ley del amor. Así que este andar en amor que vamos a estudiar hoy va a tener que ver con llegar a profundizar y conocer cuáles van a ser aquellas cualidades en mi vida humana que pueden reflejar el trasfondo espiritual. Si la palabra de Dios me está diciendo a mí, andad en amor, y el amor no es el amor eros, erótico, no es el amor fileo, fraternal. Esa palabra amor es amor de Dios. Si la palabra de Dios me está diciendo a mí, muchachos, chicas, hay una posibilidad de andar en amor, la responsabilidad que tenemos nosotros es dar el paso hacia adelante, ir a la palabra de Dios, dejar que el Dios de la palabra nos hable, abra su escritura como se abre una rosa y vemos toda su belleza, y ver después, a partir de lo que vamos comprendiendo, entendiendo, discerniendo, elegir cuál de aquellas cosas nosotros podemos ir incorporando en nuestro propio desarrollo.
Entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad, y andad, y andad en amor. Claro, ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo? Es la pregunta que ustedes se pueden estar haciendo en este momento. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos esto? Lo primero que quisiera decirles respecto a este tema de andar en amor es la necesaria distinción que el amor de Dios, y por favor agárrense bien con esto, papel y lápiz si lo quieren anotar, porque puede ser fuerte para la concepción de muchos de nosotros. El amor de Dios no es una emoción. El amor de Dios no es una emoción que se dispara o un sentimiento que se explica. El amor, en términos humanos, puede vivirse como una emoción que se dispara ante distintos eventos. Claro que cuando yo veo a mi nieta, por ejemplo, y ella me abre esa cara con una sonrisa, yo me muero muerto de amor. Y ese es un amor puramente fraternal en la relación que se dispara como emoción ante el estímulo de la presencia de la amada, en este caso una nieta. Y cuando vos me preguntás a mí, che, ¿qué te pasó que se te llenó la cara de luz? Yo te puedo explicar esa situación. Bueno, la cosa importante para partir es que el amor de naturaleza espiritual, recuerden, amor más humano, amor más fraternal, humano eros, más fraternal relacional, y está esa categoría del amor que es el amor de Dios, que la Biblia le llama agape, ese amor de Dios proveniente de Él, de naturaleza espiritual. Es importante que ustedes tengan presente que no es una emoción. No se puede visualizar el amor de Dios en una persona en la búsqueda de emociones por ese amor. Yo le puedo decir a una persona, me parece que no me amás, y la persona me puede decir a mí, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. El amor de Dios no es una emoción que se dispara ni un sentimiento que se explica. Es la esencia misma de Dios en el corazón de una persona que se va a poder manifestar desde una decisión y un andar. Podríamos entonces empezar a pensar que el amor de Dios es una decisión y es un compromiso de manifestar lo recibido. La palabra de Dios dice que el amor de Dios lo hemos aprendido y repasado. Primer módulo lo repasamos en el segundo, en primera parte y en segunda parte. Que el amor de Dios es derramado en el corazón de una persona cuando esa persona busca a Dios, pero a través de la relación y no amparándose en la religión. Y quiero ser muy claro en este sentido, con mucha responsabilidad. La religión ha hecho mucho bien a lo largo de los tiempos y las edades, mucho bien, pero también ha hecho mucho mal. Es uno de los ámbitos que tiene mayores luces y mayores sombras. ¿Por qué? Porque cuando a Jesús se le ponen cosas alrededor y al amor de Dios se lo condiciona, entonces eso empieza a perder eficacia, empieza a perder lo que debería dar. Cuando nosotros escuchábamos la primera canción, Busca en tu corazón, y veíamos ni más ni menos que a uno de los íconos del amor de Dios en manifestación, en esa pequeña mujercita llena de compromiso en la acción y de entrega en el dar, ahí es donde vemos que la religión no tiene lugar. Más allá de los aspectos rituales que cualquier persona pueda tener. Es ahí donde vemos que el amor de Dios es una cosa seria. Esa mujercita llamada Teresa de Calcuta que decía, hay que amar hasta que duela. Recién cuando te duele es que te vas a dar cuenta que estás empezando a amar. Toda una metáfora, ¿no? Esta idea de amar sin reservas. Esta idea de que el amor, en la particularidad de la ley del amor de Dios, empieza a marcar la diferencia. Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes antes de meternos en este andar es tener presente que no vamos a buscar una emoción, ni vamos a buscar un sentimiento. Vamos a construir la posibilidad de una decisión para un compromiso de manifestación. No puede ser nunca en emoción porque es la esencia misma de Dios en el corazón de esa persona.
que Dios ha derramado su amor cuando busca, casi, permítanme la palabra, desesperadamente, como el niño busca la teta de la madre para ser alimentada, esa boca, ese cuerpo. Y cuando va en búsqueda de ese alimento, la madre le brinda ese alimento. Bueno, cuando uno va en búsqueda de Dios, una de las cosas que Dios hace es derramar su amor. Ahora, para poder avanzar en este andar, el mismo que estableció la ley del amor, en boca de este apóstol Pablo, hombre tan importante, nos dice: tengan presente que el que tiene que encaminar sus corazones al amor de Dios, no a la emoción, no al sentimiento, sino a la máxima expresión de la manifestación de ese amor y a la paciencia de Cristo, tiene que ser el mismo Señor. A veces a los seres humanos nos cuesta mucho creer porque queremos creer solos. Jugamos el juego de ser creyentes en soledad. Y en este mundo quiero contarles que es un juego perdido antes de jugarse. La fe o la creencia o ser un creyente no es un juego que se puede jugar a menos que Dios inspire en nuestros corazones esa fe activa. Y en cuanto al amor, a menos que nosotros tengamos a Jesús guiando, liderando, obrando en nuestros corazones a través de su palabra y a través de su espíritu, encaminarnos a ese amor, quiero decirles que es un juego perdido antes de jugarlo. ¿Por qué? Porque sin el Señor, lo que nos va a pasar es que en el mejor de nuestros esfuerzos, nos llevará estos esfuerzos, en el mejor de ellos, al terreno del querer humano. El querer humano no es el amor de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando aprendíamos de Jesús acercándose a Pedro? Jesús ya con cuerpo resucitado, Jesús ya levantado de los muertos. Como aprendimos en otros domingos, Jesús fue levantado de los muertos al tercer día y estuvo 40 días mostrándose a los discípulos, a la gente, con un nuevo cuerpo resucitado. Y aún así muchos de ellos no creían. Me encanta a veces pensar de mí, ¿no? Después si querés hacerte cargo de la reflexión, usala. Yo a veces pienso y digo, no, si Jesús estuviera ahora al lado mío, imagínate, Peña, Jesús, vamos caminando nosotros por Río Cuarto y se nos aparece Jesús. Ahí sí creemos, ¿o no? Ahí sí. Ahora, viste, con todos los estímulos que hay, todas las cosas, pero a mí si Jesús estuviera acá al lado mío, estudiando y ayudándome a buscar en distintos libros, distintas cosas, ahí sí, lo tengo al maestro al lado. Bueno, quiero contarles que este nivel de pensamiento que vos o yo podemos tener, probablemente lo tuvieron también los discípulos y los apóstoles de Jesús. Pero pasó algo, no creyeron. Cuando Jesús murió, la mayoría lo abandonó. Se volvieron a pescar, se volvieron a sus negocios, se volvieron al porirrubro que tenían ahí en Belén. Algunos se volvieron a hacer su trabajo que hacían. No. La presencia personal de Jesús no fue garantía. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque la base del cristianismo es interioridad, no exterioridad. Por eso a muchos de nosotros quizás Jesús se nos aparezca hoy mismo, se nos siente a comer con nosotros en la mesa y quizás no lo reconozcamos, soy el primero que levantó la mano, y quizás tampoco le crea, excepto que mi corazón esté preparado para ese momento. ¿Por qué habrá sido que las mujeres, siempre me maravilla esto, las primeras que creyeron en la resurrección de Jesús fueron mujeres? ¿Será porque la sensibilidad del corazón para poder aceptar y abrazar ciertas cosas es más grande? Puede ser, no lo sé. Pero a menos que haya una ley del amor viviendo en el corazón, ni aún la representación pura hizo que estas personas pudiesen aprovechar lo que tenían adelante.
Por eso entonces, el amor no es una emoción que se dispara, no es un sentimiento que se explica. Necesitamos al Señor para que Él nos asista a no quedar atrapados en las fauces del ego que nos lleva al sustituto del amor. Que el sustituto del amor se llama el querer. Por eso, cuando Jesús, les comentaba, lo fue a buscar a Pedro, le dijo Jesús, me agapao. Le dijo, ¿me amas con ese amor de corazón, con ese amor de Dios? Y Pedro le dijo, tú sabes que yo te fileo. Y Jesús le volvió a preguntar, ¿me agapao? Y Pedro le dijo, no, tú sabes que yo te amo, o sea, te quiero. Jesús le dice, ¿me amás? Y Pedro decía, yo te quiero. Jesús le decía, no, pero ¿me amás en tu corazón? Y él lo único que le podía responder era, te quiero. Hasta que en un momento Jesús, en una condescendencia tremenda, le dice, te entiendo, yo sé, te está faltando algo, que el amor de Dios sea derramado en tu corazón. Cuando fue derramado en su corazón, Pedro se pudo hacer cargo de ese amor. Si venimos 2000 años hasta acá ahora, ninguno de nosotros, ni vos ni yo, nos vamos a poder hacer cargo de la ley del amor si vemos al amor de Dios desde el prisma del sentimiento o de la emoción humana. El amor de Dios no se siente, el amor de Dios se vive. Y por supuesto toca las emociones más profundas de nuestra estructura y despierta en nosotros emociones mucho más grandes que simplemente el sentimiento del amor humano. Vamos a ver ahora una especie como de mapa de la mar, así lo he llamado, mapa de la mar. ¿Y por qué lo he llamado mapa de la mar a esto que les quiero presentar a ustedes? Que está en 1 Corintios 13. 1 Corintios es una carta, una epístola que el apóstol Pablo le escribe a los corintios en la ciudad de Corinto, esas iglesias que él recorría en Grecia. Y acá, 1 Corintios 13 nos va a dejar un mapa. Este mapa que ustedes después en sus casas, con Biblia en mano, van a poder repasar, yo voy a adentrarme en este mapa, lo llamo mapa en virtud de que lo que voy a hacer es una presentación del capítulo del amor de Dios en la Biblia y no voy a hacer una definición. ¿Se acuerdan cuando el domingo pasado le decía, ¿cómo hago yo para definirte a vos lo que es una rosa? Si querés agarro todos los libros de botánica que tengo ahí, de biología, pero especialmente de botánica, y te explico lo que es una rosa. Y cuando vos tengas esa rosa en la mano, me vas a decir, no me explicaste ni el 10% de lo que significa una rosa. Claro, porque yo no te puedo explicar una rosa. Te puedo acercar una rosa, mucho menos te la puedo definir. Te puedo comentar algunas características. Te puedo exponer lo que para mí esa rosa es. ¿Cómo te voy a decir a vos lo que es un atardecer? Por más que te muestre fotos y videos. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Ese atardecer podrá ser cercano en mi comentario, pero nunca va a estar tan cercano a tu corazón como cuando vos lo puedas vivir. Así que lo que vamos a hacer con 1 Corintios 13 es navegar las aguas del capítulo del amor de Dios. El capítulo que concentra las cualidades para poder hacernos cargo de ese andar. Y vamos a empezar entonces con este hermoso capítulo, leyendo juntos los primeros 6 versículos. Les pido que apaguen los micrófonos, si son tan amables, querés apagarlos vos, Miguel, y vuelvo yo. Vamos ahí. Ya estamos. Muy bien, perfecto. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13. No voy a entrar en detalle con cada una de las cosas, ya con el tiempo podremos ir viendo, pero sí vamos a llegar al corazón de este pasaje. Dice el apóstol Pablo, escribiendo por revelación del propio Señor, diciendo, mira, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ustedes saben que
los ángeles, que ciertamente existen y que tienen su lenguaje y que nosotros no conocemos ni hemos escuchado, si bien la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo tuvo esa experiencia, él dice, si yo tuviese un lenguaje angelical, si lo tuviese, no solo humano, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo. Un címbalo era una pequeña campanita que solamente hace ruido. Es como si yo golpeo un metal o hace ruido. Es algo que no tiene sentido, ¿no? Es cacofónico. O sea, yo podría sacar de lo más profundo de mi corazón la fe para hablar hasta lenguas angelicales, y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, esto es conocer, anticipar, saber acerca de los tiempos y del futuro, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, contexto es el amor de Dios, esa palabra es agape, amor de Dios, dice, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dice acá, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Estos pocos versículos son de una belleza y de una profundidad que amerita poder trabajarlos unos minutos. Hay una parte de este pasaje que nos muestra a nosotros que queremos andar en amor, lo que se da en conocer el amor como sentido existencial. En otras palabras, dicen los primeros 3 versículos, miren, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, esto es, para hacer esto tengo que poner mi corazón casi en la máxima frecuencia de fe, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo, esa campana que retiñe. El versículo 1 se está refiriendo a que por más que vos pongas tu corazón, si en ese corazón no habita el amor, no sirve, si no está ese amor, no funciona. El versículo 2 va a poner en juego la mente. Dice, si tuviese profecía, entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si pudiese desde esa comprensión tener toda la fe, a punto tal de trasladar montes, y no tengo amor, nada soy. Y aún, miren, paso del corazón a la mente y de la mente a los pies, a la acción. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que el amor tiene primero y principalmente en este andar en amor una categoría existencial. La Biblia dice, nada soy. O sea, ¿puede haber algo que haga que nada sea? ¿Sí? La ausencia de amor. Yo me puedo quedar con absolutamente todo, pero tener esa ausencia de amor en el corazón, en mis pensamientos y en mis acciones, nada soy. Nosotros tenemos una gran crisis de sentido, ontológicamente hablando, en la humanidad. Y esa crisis de sentido tiene muchos bordes. Uno de esos bordes es espiritual. También es una crisis de sentido existencial desde lo humano, desde lo relacional, desde la relación con uno mismo. Pero no podemos obviar el sentido existencial desde el punto de vista de quien nos ha creado, quien nos puso en la faz de la tierra, que es la presencia del amor en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras acciones. Por eso Jesús en la ley del amor dice lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dado que existencialmente hablando, si eso no está presente, entonces nada soy.
Es como el principio que nos muestra el Antiguo Testamento en el Salmo 127, que dice, mira, si Dios no edifica la casa, esto es, si Dios no está detrás de la construcción, llévalo esto a donde quieras hoy. Proyectos, emprendimientos, empresas, estudios, títulos, llévalo donde quieras. Si Dios no está detrás, en vano trabajan los edificadores. Esa palabra en vano en hebreo quiere decir vacua, vacía, sin sentido. Si Dios no velare la ciudad, en vano, o sea, sin sentido, vela la guardia. Una de las primeras cosas que te va a dar el amor y que me da el amor y que nos va a dar el amor es el sentido existencial. Porque miren, si hay alguien que, entre comillas, permítanme la palabra, permítanme humanizar esto, que sufre por nuestro hueco existencial, es el que nos ha creado. Es el que nos ha creado. El otro día estaba en una conversación con una persona y me dice, me muero por tener una familia y tener hijos. Y le pregunté, ¿y qué es lo que está sucediendo que te quedes en la conversación que te morís? No. En el mundo que vivimos, yo antes de traer un hijo a este mundo, lo voy a pensar 100 veces, porque yo no lo voy a traer para que sufra. Miren qué interesante, ¿no? Si un ser humano nos está diciendo a nosotros que antes de concebir, de traer a la existencia un hijo, lo va a pensar porque no quiere que sufra, imagínense Dios. Imagínense Dios. Cuando me mira a mí o te mira a vos y ve que tenemos un hueco existencial, que nos falta ese sentido existencial. Ese sentido existencial se empieza a construir desde el amor, pero como no vivimos solos, si la particularidad de la ley del amor es el otro, ¿se acuerdan? Es la socialización, ahí la palabra de Dios va a dar un paso adelante y nos va a decir, el amor ahora tiene que hacerse virtud en el hacer. El amor hecho virtud. ¿Vieron cuando nosotros hablamos y aprendemos que necesitamos pasar del valor a la virtud? Esto es, que el valor no quede solamente como un juicio de valor, como conceptualizado como algo bueno y necesario, sino hagamos del valor una virtud. Bueno, el amor hecho virtud tiene que ver en este mapa, que recuerden, por favor, el mapa no es el territorio. Estoy presentándoles desde las pequeñas capacidades y posibilidades y con enormes limitaciones, les estoy presentando el mapa del amor de Dios. El mapa no es el territorio. La mejor manera de que ustedes puedan visualizar de lo que estamos hablando y internamente poder vivirlo es en la medida que ustedes puedan pasar al territorio y no quedarse en el mapa. Entonces, para pasar al territorio, la palabra de Dios nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El mapa del amar. Dios quiere que tengamos un mapa para caminar. No es ni siquiera su intención, de que nosotros seamos perfectos en este andar. Porque Dios sabe que no vamos a poder. Pero estamos mucho más cerca de un sentido existencial, desde la mirada de Dios, desde la concepción del Padre. Cuando nosotros agarramos el mapa, como si fuera este mapa, y lo agarro para empezar a caminar, que simplemente andar chapoteando en el querer como sustituto del amor. Miren si el amor como distinción se ha hecho tan costosa para el hombre, que cuántas veces queremos y necesitamos decirle al otro, a la otra persona, a la que tenés al lado,
a un hijo, a un amigo, decirle, pero sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de limitaciones, sin ningún tipo de vergüenzas, decirle, quiero decirte, Miguel, que yo te amo de corazón. Y sin embargo, mi cabeza y todas mis redes neuronales dicen, pará, tranquilo. Con que le digas lo querés ya está. Ahora, puede ser que él con ese querer se sienta con que yo le diga, Miguel, o Hugo, o Lili, Peña querido, ¿sabes cuánto te quiero? Y la verdad que mi corazón se deshace de necesidad de ganas de decirle, Lili, Peña, ¿saben el amor que yo tengo por ustedes en estos 15 años que nos conocemos? No veo la hora que se levante la cuarentena para ir a visitarlos a Río Cuarto y pasar 2 días con ustedes. Por puro amor. Pero, dado que se ha devaluado tanto la categoría del amor y se ha cruzado con el mero amor humano visto desde el querer, es que entonces ni siquiera tenemos un mapa. Bueno, Dios nos da un mapa. Quiero compartir con ustedes esto que acabamos de ver y por favor les voy a pedir que sáquenle una foto si tienen a esta placa o si tienen una Biblia en la mano. Quédense en 1 Corintios 13, por favor. Y yo voy a ir avanzando con ustedes y voy a compartir con ustedes el trasfondo y el sentido de esta carta de amor en estas palabras, que necesitamos investigar y necesitamos estudiar. Necesitamos ir a cada casi palabra que se usó en el texto, donde acá predomina el griego, porque muchas traducciones se alejan del sentido en la carta de amor. Entonces dice la palabra de Dios que el amor es sufrido. Esta primera cualidad del amor está ubicada en relación a las personas. Y esta idea de sufrido, la traducción al español sufrido no es una traducción feliz. Porque yo, imagínense, quiero andar en el amor de Dios. Lo invitamos a Horacio hoy, que venga a la reunión. A Blanquita, le invitamos a Blanquita. Y lo primero que le digo es, ¿sabes qué? Tenés que empezar a sufrir. No, flaco, pará. Ya con el coronavirus, con la cuarentena, con todo el despiole que hay, no me tires más pálidas. Bueno, necesitamos ir a la palabra de Dios para que la palabra de Dios se abra como una rosa y nos muestre su belleza. Esa palabra en el texto es una palabra que lo que muestra el uso en la literatura griega, en el uso del griego en ese momento, refiere a la capacidad de resistir con entereza, la capacidad de poder ante la diferencia resistir con entereza, no huir, sino que me quedo con entereza y paciencia. Es la idea más actual de nuestro término antifrágil. No es que hay una situación con otras personas y yo salgo huyendo, o me caigo, o me quiebro. Por supuesto que si esto es una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 1254 veces, por supuesto, pero estamos hablando de ese mapa de andar en amor. Una de las cualidades del amor es que las personas que andamos en el amor de Dios desarrollamos una resistencia particular. Dice que es benigno. Esta idea de benigno es que la persona con el amor de Dios busca el bien común. Busca el bien común y se expresa con bondad y amabilidad. Es sufrido, es benigno. El amor de Dios carece de envidia, dice. Y cuando decimos que carece de envidia, carece de sentimientos de tristeza o enojo por el bienestar y el éxito ajeno. Al contrario, una persona con el amor de Dios, antes de desarrollar sentimientos de tristeza y enojo por el bienestar ajeno, se alegra y celebra. El amor de Dios no es jactancioso. Esto es, una persona con el amor de Dios no necesita y por ende no manifiesta un resaltar constantemente sus méritos, sus sacrificios y sus esfuerzos en cada oportunidad que tiene. No se alaba a sí mismo. Y yo puedo compartirte y me puedo llevar a la reflexión a mí mismo que cuando vos o cuando yo en una relación con alguien, porque el amor de Dios es socializante,
le empiezo a decir, no, porque vos tenés que tener en cuenta lo que yo hice. Pero aparte vos porque no estás valorando aquella cosa. Cuando empezamos a resaltar esfuerzos, situaciones personales, cuando empezamos a mostrar nuestros méritos para tal cosa, la palabra de Dios a eso lo llama jactancia. El amor de Dios no necesita ser jactancioso, porque sabemos de quién recibimos y quién nos da la posibilidad de eso. El amor de Dios no se envanece, dice. Es muy interesante porque la palabra en el texto griego es inflado. Es inflado. No se infla. 1 Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece, es la misma palabra en griego que acá, y es inflar la cabeza. ¿Vieron cuando hay personas que andan como los pupinautas, así con la cabeza todo para acá, para allá, y que están como inflados de lo que conocen y de lo que saben? Bueno, la palabra de Dios dice, el amor de Dios no se envanece, no se infla, no es engreído. Por el contrario, es humilde, reconociendo que todo proviene de Dios, aún lo que sabemos. No hace nada indebido. Esta es una muy pobre traducción, porque no hace nada indebido, abre un mundo interminable de alguna manera, de interpretaciones y de lucubraciones. La palabra ahí es muy concreta. Cuando uno estudia la palabra de Dios, te vas a encontrar cuando vayas a ese versículo que en el texto, solamente para que ustedes vean lo importante que a veces es hacer esa disección, es una palabra que en griego se pronuncia asgemoneo. Asgemoneo. Y asgemoneo, A-S-J-E-M-O-N-E-O, con un palito arriba que es como un verbo, lo que quiere decir es cortés. No hace nada que no sea cortés. No hace nada que no sea considerado. El énfasis de asgemoneo es, en el final, el amor no hace nada groseramente, rudamente, descortésmente, desconsideradamente. Así que cuando no hace nada indebido, no hace nada que sea descortés, grotesco. Una persona grotesca es más que una falta de modales. Una falta de modales puede ser una persona grotesca. Pero una persona grotesca, cuando cualquiera de nosotros hace algo grotesco o una grosería, como dar un portazo, eso es grosero. Eso es la ausencia del amor de Dios. Porque el amor de Dios no da portazos, diría el texto ahí. No busca lo suyo, dice ahí. El amor de Dios constantemente mueve y conmueve para buscar la prioridad en los demás antes que en mis propios intereses. De aquí es nosotros donde elaboramos el liderazgo en servicio. Un liderazgo que no busca lo suyo. Un liderazgo que es motivado por el amor, que no es que lo hace pensar menos de sí mismo, sino que lo hace pensar más en los demás. Porque yo sé que cuando tomo cuidado de vos, Dios toma cuidado de mí. Y cuando vos tomás cuidado de mí, cuando tu interés por mí es más grande que tu interés por vos, Dios toma cuidado de tu interés. Dice que el amor de Dios no se irrita. Esto es, no se ofende con facilidad. Vieron que a veces tenemos, ¿no?, épocas enojonas. Vieron que a veces andamos medio enojones. Bueno, el enojón, como el pitufo gruñón, es la ausencia de una energía espiritual que haga que nos diga, no tiene sentido. Si la justicia no está en tu mano, ni en la mía, ¿para qué te enojas tanto? ¿Para qué me enojo tanto? No guarda rencor, esto es tremendo. Dice que el amor de Dios no lleva cuentas. La palabra rencor es una pésima traducción, porque básicamente ahí la palabra es no lleva cuentas. Claro, que el llevar cuentas genera rencor, por eso ponen el efecto, pero no buscan el antecedente. ¿De dónde yo suelo tener rencor? Cuando yo digo, ¿me hiciste esta? Ya vas a ver, ¿eh? ¿Te acordás el año pasado, no? Sí, porque la semana pasada no me llamaste, ¿eh? Entonces el amor de Dios no lleva las cuentas de ciertas ofensas o errores que a mi entender ha cometido otro. Dice el texto, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Esto es tremendo. Esta es una idea sola, que la han separado, pero es una idea sola. Mirá, si la vida terminase para vos mañana o para mí mañana, la palabra de Dios nos dice en el mapa de la mar que cuando andamos en ese amor,
Yo no voy a terminar mi vida alegrándome por la falla o el error que comete el otro. Nunca jamás. No se goza de la injusticia. Ah, mirá la metida de pata que se mandó aquel. Era hora, ¿eh? Ya iba a llegar. Vas a ver. Ahora se van a dar cuenta todo de quién es. No. Si la vida terminase mañana, en el amor de Dios, yo no me gozo de la injusticia, no me alegro de la falla del prójimo, del próximo, o del que comete un error. Pensemos solamente si en la política, solamente en la política hubiese una cualidad de este amor de Dios donde los políticos no se alegran de la falla de los demás, sino que busca actuar de manera tal de que el otro, que en principio se equivocó, vuelva a actuar correctamente en la verdad, que es fuente de gozo. No se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Y va acercándose a una conclusión y a un cierre poderosísimo cuando dice, todo lo sufre. De nuevo, se ve que a los traductores de esta época les encantaba esta palabra, ¿no? Esta idea de que todo lo sufre es que el amor de Dios genera en vos una amplia capacidad de perdón. ¿Vieron cuando Jesús le dijo a Pedro, porque Pedro vino y le dijo, Jesús, sí, Pedrito, ¿qué necesitas? Decime, maestro, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar al desgraciado de la aldea de al lado? ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? Ya lo perdoné una, ¿eh? ¿Una más? Le pregunta Pedro. ¿Dos más? Y Jesús lo mira y rompe la caja, obviamente, porque eso es lo que hace el amor de Dios. Rompe la caja. Y le dice, no, Pedro. Ah, bueno, menos mal. Con una está, ¿no? No, Pedro. 70 veces 7. 70 veces 7. Ustedes saben que matemáticamente, en proyección geométrica, 70 veces 7 es un número indefinido. Es un número que cuando vos haces 70 veces 7 en la multiplicación geométrica es un número indefinido, imposible de escribir. Entonces la cuestión es, ¿qué le quiso decir Jesús? ¿Fue cantidad de veces? No. Fue las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Porque acordate, Pedro, la particularidad de la ley del amor no es el amor que vos tenés por mí, ni el amor que tenés por vos. La particularidad de esta ley es la característica socializante y relacional que tiene. Amplia capacidad de perdón. Todo lo cree en referencia a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Un creyente no es crédulo. Los creyentes no somos ingenuos. No somos crédulos. Creemos, pero no somos crédulos. Creemos aquello que nos da fundamento para poder caminar. Todo lo espera. El amor de Dios te permite esperar. ¿Estás dispuesto a esperar? Y esto es bellísimo lo que les voy a compartir. Miren. En la mirada del tiempo, los griegos tenían 3 tipos de tiempo. El tiempo cronos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, las 8, las 9, las 10, las 11. El tiempo kairos, que es el tiempo de maduración de algo, que quizás no encaja en el cronos, pero es una maduración. Y después tenían el tiempo aion, A-I-O-N. El tiempo aion es un tiempo cultural, es una época, es una temporada. Es cuando todo se acomoda para dar fruto. Entonces, el amor de Dios es el que nos permite tener la fortaleza espiritual para esperar el tiempo de Dios. Kairos y aion. Hay un tiempo de Dios que tiene que ver con la maduración. Y hay un tiempo de Dios que tiene que ver con una temporada, con una época. Si yo puedo esperar el tiempo de Dios, Dios nunca llega tarde, tampoco llega temprano. Llega en el tiempo de Dios. Y después dice, todo lo soporta. Esta palabra soporta, a diferencia de la primera, que era con personas, y esta es con circunstancias. El amor de Dios es el que hace que el genoma del abandono, ¿se acuerdan? Que se activa por emociones. El amor de Dios es como la especie de antídoto al genoma del abandono. Nunca nadie va a abandonar si anda en amor. Nunca.
Nunca, absolutamente nunca. Lo cual no quiere decir que no tome decisiones y muchas veces por amor. Pero no abandonar, no escapar, no irse a la primavera templada para que ahí encuentre los querer que necesito. No, nunca. Entonces, el amor de Dios es lo que te va a permitir, lo que me va a permitir poder tratar con las circunstancias, perseverar en el medio de la demanda, en el medio de la dificultad. Es lo que te va a dar el activo para superar y no abandonar en el medio de las circunstancias. Presentado todo esto, les quiero mostrar ahora cómo vemos las cualidades del amor de Dios, pero se las quiero presentar en un formato didáctico que es por el fruto, por el efecto, por lo que produce la ley del amor en el mapa del amar cuando esto se te hizo cualidad en vos. Y estas cualidades del amor de Dios son muy interesantes porque tienen un gran impacto en lo personal primero. En lo personal, una persona andando en ese amor es capaz de resistir con entereza. Es lo que hoy conocemos como antifrágil, especialmente en el impacto que generan la presencia de otras personas en su comportamiento. La antifragilidad es más para poder nosotros mantenernos en el lugar y superar la cuestión que muchas veces tiene que ver con la socialización. Estamos mejor preparados para los embates externos que para los embates relacionales. Entonces, en lo personal, el amor nos da capacidad para resistir con entereza. En lo personal nos hace más bondadosos y amables. Nos permite alegrarnos y celebrar el bienestar y progreso ajeno. El amor de Dios en lo personal orienta nuestra alabanza a Dios, no a nosotros mismos. En lo personal nos permite ir vistiéndonos de cierta humildad, reconociendo la sabiduría de Dios, y no de cierta arrogancia o de cierto envanecimiento por creer que la diferencia la marcamos nosotros con nuestros saberes. El amor de Dios tiene impacto en lo social. En lo social hace que el trato con los demás sea considerado y sensible, no un trato brusco, un trato que rompe, un trato que se aleja de la sensibilidad. Por supuesto que tendremos nuestros días, nuestras luces, nuestras sombras, pero el amor de Dios en nosotros nos hace pensar en esa consideración y sensibilidad. La civilización de relaciones en el amor de Dios es diferencial. Prioriza al conjunto antes que a los intereses propios. Una persona con el amor de Dios prioriza al conjunto antes que sus intereses propios. Una persona con el amor de Dios, para esa persona ofenderse es la excepción. Como lo fue en Jesús. Ustedes saben que Jesús se enojó. Ustedes saben que Jesús tenía un carácter muy fuerte. Ustedes saben que Jesús se enojó al punto tal de sacar a vendedores de palomas y cosas en la casa de Dios, en el lugar que se oraba. Agarró una tira de cuero y empezó a revolear todo lo que estaba ahí. Se enojó ante la dureza de la gente religiosa que andaba viéndole el pelo al huevo y andaba haciendo a contabilidad de los días que él sanaba y cuándo lo hacía. Él se enojó con la dureza del corazón. Ahora, se enojó, no vivió enojado. Para Jesús, la expresión máxima del amor de Dios, ofenderse fue la excepción. Y a veces pienso que Jesús, pudiendo no haberlo hecho, se enojó a propósito para que nos quede a nosotros el testimonio de su comprensión cuando nosotros estamos en una situación así. En lo social, el amor de Dios hace que prioricemos los aciertos antes que los errores y las ofensas. El amor de Dios facilita superar el error, actuando en la verdad como fuente de fe, de práctica, de gozo. El amor que ya no solo se instala en lo personal y empieza a trabajar nuestro estilo, impacta en lo social, sino es un amor que trasciende. Todo lo trata con amplia capacidad de perdón. Trascendemos las situaciones. Todo lo crea al contar con la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Todo lo espera en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos y en el tiempo Aion. Todo lo soporta sin abandonar, al perseverar con paciencia ante las circunstancias adversas. Esta es la ley del amor de Dios, queridos amigos, queridas amigas. Que Jesús
resumió en dos grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo. Pero la particularidad es que nosotros nos distingamos por la socialización y la manera de relacionarnos. Aunque el otro no quiera, yo voy a ser observado, mirado, y mi corazón va a estar en las manos de Dios por eso. Pero claro, ¿qué dice la palabra de Dios? Antes de eso, trabaja en lo personal, para después impactar en lo social, para que el amor de Dios, que trasciende toda circunstancia, te permita saber que la diferencia la marca el amor. Y lo más importante quizás, tener presente que siempre será. El amor de Dios es inmutable. Primero era un amor que nos daba sentido existencial. Después es un amor que, hecho virtud, nos permite empoderarnos a nosotros en ese amor y socializar de una manera diferencial. Y ahora, la promesa de Dios, este amor que les estoy pidiendo que manifiesten, que les he dado, es inmutable, porque el amor nunca, nunca, nunca deja de ser. Hoy permanece la fe, necesitamos esa fe. Hoy tenemos que tener un horizonte de esperanza y hoy necesitamos andar en amor. Los tres hoy están, pero hay un día en que la fe y la esperanza ya no van a ser necesarias. Dice la palabra de Dios que viene el día, que solo Dios lo sabe, que vendrán nuevos cielos y nuevas tierras, un nuevo comienzo. Dios tiene en su corazón guardado el jardín del Edén. Dios sigue teniendo en su corazón guardado eso que alguna vez soñó para la humanidad, una vida sin fin. Hasta tanto eso suceda, Dios nos dice, crean, no pierdan la esperanza de que eso va a suceder y amen. Hay días que lo único que nos queda es mantenernos respirando y amar, esperando que al otro día vuelva a salir el sol. Y lo más importante es que Dios, en su amor, siempre será y siempre va a estar ahí cuando nosotros lo necesitemos. El amor, dice último versículo de hoy, en ese amor no hay temor. En las próximas reuniones que tengamos los domingos voy a profundizar el tema del temor. La psicología, la filosofía, la sociología ha dedicado casi su existencia a estudiar algunas categorías. Una de ellas es el miedo en el hombre, en la mujer, en la humanidad. La palabra de Dios nos dice que ese tema para Dios ya está tocado. Y dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Saben qué palabra es esa? Es la palabra poda. Cuando tememos, es como que alguien nos está podando y podando y podando. Dice que el temor poda, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esa palabra perfeccionado es la palabra completado, desarrollado, educado, formado en el amor de Dios, como lo estamos haciendo nosotros. Y después es vivir con luces y sombras. Pero qué lindo es saber, qué pleno que es saber, qué poderoso es saber, que aún con mis luces y sombras, el amor de Dios está ahí. Y Dios, que es amor, está ahí. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
Dios, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así es.